No son conscientes ni lo que dicen, no han entendido Krishnamurti desde mi perspectiva. Y yo lo puedo entender porque es que solamente un iniciado entiende a otro iniciado. Solamente un maestro entiende a un maestro. Es que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, cuando algo no lo entiendes, intentas entenderlo, pero intentas entenderlo a tu manera. Entonces ahí es cuando pones cosecha propia. Y cuando pones cosecha propia a algo que no deberías, pues se corrompe la enseñanza original. Se corrompe, ¿no? Entonces ahí entramos ya en otras cosas. Pero es interesante comenzar hablando de esto, ¿no? Y más en este último día, porque sí que quería comentaros que una nueva visión de la espiritualidad y del esoterismo se está abriendo paso. Es una nueva visión totalmente diferente a la anterior. Las escuelas esotéricas de antaño, del pasado, ya desde mi punto de vista, son religias. No aportan demasiado respecto a la forma de encarar la vida, de encarar la nueva vida. Sí aportan en cuanto a conocimientos esotéricos, claro, la reencarnación, el karma, los rayos, los maestros, las iniciaciones, todo esto son cosas técnicas que ya se tiene. Pero la forma en que todo ese conocimiento básico, que es siempre el mismo, la forma en que tenemos que adaptarlo a nuestra vida cotidiana, es lo que creo que falla. Y es lo que creo que ahora no hay escuelas acuarianas todavía. No las hay. Entonces, casi todas las escuelas antiguas intentan atraer alumnos, o sea, mantenerse, los rosacruces, los gnósticos, los teósofos, todos intentan, los masones, todos intentan como asegurar su puesto, mantenerse, porque saben que tienen una gran sabiduría. Pero ninguno va a sobrevivir, ninguno. Están obsoletos, no han evolucionado, se han quedado encasillados. En su momento era muy útil, ahora no. Ese es mi punto de vista, me puedo equivocar, pero es lo que yo entiendo porque conozco a todas estas escuelas y sé lo que pasa con ellas. Y sé por qué no se desarrollan y sé por qué tienen tan pocos alumnos y sé por qué no despegan. No despegan porque ya no tienen energía jerárquica, ya los maestros no alimentan esas escuelas. La sociedad teosófica hubo un momento en que los maestros estaban dándole una energía tremenda y fue cuando Blavatsky consiguió que la sociedad teosófica fuera algo increíble en todo el mundo. Cuando llegó a cierto momento los maestros se retiraron su energía de la sociedad teosófica. Y hoy en día la sociedad teosófica no es nada. Es una reliquia. Y entre ellos mismos se comen la cabeza. A mí me sabe mal decirlo, pero es que tengamos presente que nosotros, nuestra alma, no es de ninguna escuela. Ya sé que a algunos les gusta decir, no, yo es que solo soy Rosacruz y está orgulloso, no, yo es que soy masón, no, yo es que soy gnóstico, que tú no eres nada de eso. Es como si me dices que eres del Madrid o del Barça, que tú no eres nada de eso. Tú eres de lo que crees que eres, pero tu alma no es de ninguna de esas escuelas. Por lo tanto, no intentemos mantener algo que no es necesario mantenerlo. Hay que cambiar, hay que pensar de forma diferente, hay que evolucionar en el pensamiento. Y esta era de Acuario es tan diametralmente diferente, a la era de Piscis, que ni siquiera ha habido un tránsito suave. No hay tránsito suave. Es como afeitar sin echar espuma. De repente llegan las energías de Acuario que nada tienen que ver con las energías de Piscis. Entran unas, van saliendo otras, las que salen no quieren salir y las que entran, pues entran empezando a entrar y todavía no tienen mucha fuerza. Por lo tanto, se crea una especie de caos. Los que quieren mantener lo antiguo se aferran y por eso sufren y hacen daño sin darse cuenta. Y los que quieren ser acuarianos no saben cómo hacerlo. Porque es una forma de pensar diferente. ¿Y cómo pensar de forma diferente? ¿Quién te enseña eso?
¿Comprendéis? Es que es complejo, es muy complejo. Yo intento en estas clases, pensar de forma diferente. Por eso muchas veces digo cosas muy poco habituales para las escuelas esotéricas o dentro del conocimiento esotérico, digo cosas que si me escucharan otras personas que están en el mundo esotérico dirían, pero ¿por qué dices eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tal y cual. Pero es que lo veo así. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que el espíritu está en la materia. La materia no tiene que ser trascendida. Y eso es algo inaudito. Eso se lo dices a un esotérico o un espiritualista y te diría, no, ¿cómo que no? La materia tiene que ser trascendida. Tenemos que ser espíritus, ir hacia el espíritu. Sin embargo, ellos no entienden que ir hacia el espíritu, ¿qué se creen ellos que es eso? ¿Qué pasa? ¿Que el espíritu está en algún sitio? ¿Que el espíritu es algo especial? ¿Que es diferente a la Tierra? El universo es yin-yang, es dual, es tierra-espíritu. Y los dos están hechos con el mismo elemento. La Tierra no tiene que ser trascendida como el espíritu no tiene que ser trascendido. Porque la Tierra es espíritu. Esto es un poco cuando hablamos también de lo que está ocurriendo ahora con la parte femenina de la Tierra, ¿no? Vemos que el feminismo está levantándose con muchísima fuerza, debido a que está ahogado mucho, es cierto. Algunas líneas feministas pueden ser más o menos acertadas, otras a lo mejor no tanto. Pero la cuestión es que esa energía es indudable y es evolutiva, es acuariana. Tiene que ver con el despertar de la energía Kundalini, que es el aspecto femenino de la Tierra. El espíritu de la Tierra también está en un estado de iniciación determinado, donde el aspecto Kundalini está despertando. Y por lo tanto hay una parte femenina del mundo que tiene que ser despertada. Sin embargo, vosotros sabéis perfectamente que igual como las religiones son machistas, todas, el esoterismo también ha sido machista. Y eso es algo que nunca se dice. El esoterismo que hemos estudiado ha sido machista absolutamente. En la forma de encarar el tema de las energías, el tema de la meditación, el tema del saber vivir, ese empecinamiento de llamar al Padre, Padre, de llamar a Dios Padre, de pensar en el espíritu como masculino. Esos conceptos que tenemos y lo tenemos ya arraigados en nuestra forma de ser. Dios Padre. Y esotéricamente también se dice así, Dios Padre, no hay ningún problema. Pues no, Dios no es Padre, Dios no es Padre o no es más Padre que Madre. ¿Por qué no decimos Diosa Madre? ¿Cuál es el problema? ¿Es que el aspecto femenino del universo es inferior al aspecto masculino del universo? Pues desde el punto de vista esotérico parece que sí. Desde el punto de vista religioso, por supuesto. Y desde el punto de vista esotérico, también. Entonces tenemos que romper con estas formas de entender la espiritualidad. No. La vida cotidiana, la vida mundana, es la escuela de iniciación, es el templo. El templo es tu cuerpo y es tu casa. Es lo que tienes a tu alrededor. La materia es el templo divino. Nuestra misión es expresar el ser en la tierra, el espíritu en la tierra, no trascender la tierra para elevarnos al ser. Ese parece una tontería, a lo mejor el concepto. Claro, porque yo entiendo que el concepto que siempre se ha barajado es trascender la tierra para elevarnos al ser. Pero si eso fuera así, ¿para qué vengo del ser aquí? Porque yo antes de venir aquí ya era el ser. Si luego yo ya tenía aquello, ¿para qué tengo que venir aquí? Si ya lo tenía. Entonces ahí tiene que haber un fallo.
Tiene que haber algo que no entendemos. Pues claro, es que el ser, es que tú no tienes que ir al ser. Tú eres el ser que tienes que expresar a través de la materia, a través del cuerpo, a través de la vida cotidiana, mundana, a través de este planeta. Este planeta no tiene que ser trascendido. Buscar ese equilibrio, ¿no? Que también es una frase un poco idílica, entre espíritu y materia es fundamental. Y más aún, en esto del Vedanta Advaita, yo creo que está bastante avanzado, porque el Vedanta Advaita ve la vida como la unidad, no ve dualidad. No ve espíritu y materia, o sea, no ve separación en las cosas, sino que todo es el uno. Y eso es una maravilla, esa forma de entenderlo. Porque entonces no juzgas, no condenas. No dices esto es malo, esto es bueno, esto me gusta o esto no. Y yo sé que es una forma muy compleja de entender las cosas, pero es conveniente que empecemos a pensar de esta forma. Otra de las líneas maestras de la era de Acuario que nos cuesta tanto cambiar el chip, la riqueza. La riqueza, la abundancia, la plenitud, el gozo, el derroche. Son palabras que no casan mucho con la espiritualidad viejuna. Abnegación, sacrificio, dolor, sufrimiento, austeridad, flagelación. Eso parece espiritualidad, ¿no? Lo otro no. De la misma forma que somos pobres para pedir, ¿no? Esto ya alguna vez lo hemos hablado, y es cierto, cuando una persona pide de una forma absolutamente pobre. Señor, ayúdame un poquito. Si pudiera ganar un poquito más, si pudiera tener un poquito más de suerte, si tuviera un poquito, somos pobres hasta para pedir. Pero no solamente es el problema de la pobreza mental que tenemos a la hora de la materia, que la tenemos, que no os quepa la menor duda. Nosotros todavía no estamos libres de la pobreza mental. Hemos sido educados en la pobreza mental y luego aparte la parte religiosa o espiritual ha potenciado la pobreza mental. Por eso inclusive nosotros cuando queremos pedir algo espiritual seguimos siendo pobres. Por favor, Señor, dame un poquito de luz, un poquito de comprensión. Si solamente quiero un poquito de amor, quiero un poquito... Pero ¿a quién le estás hablando? ¿Qué piensas? ¿Que el Creador es un tacaño? ¿De verdad piensas que el Padre del universo es un miserable avaro? ¿Que no te va a dar todo lo que tú quieras? ¿Que solamente te quiere dar un poquito? ¿Por qué pensamos así? Qué vergüenza, ¿no? Digo, digo qué vergüenza porque yo me siento avergonzado cuando he pedido así al cielo, pensando que Dios era avaro o tacaño, pidiéndole un poquito. ¿Quién te ha enseñado a pedir un poquito? Entonces uno dice, no hombre, pero hay que ser humildes. Hay que meditar sobre la palabra humildad y ver si es un defecto o una cualidad. Porque nosotros damos por hecho que la humildad es una cualidad espiritual. Yo sinceramente pienso que Dios no es humilde, vamos, ni de lejos. Yo pienso que Jesús de humilde no tenía nada. La humildad está en el ego. La humildad es pobreza, es falta de confianza, es el pensamiento negativo de que el sufrimiento es inevitable, de que el dolor es inevitable, que más vale malo conocido que bueno por conocer. La humildad, a ver, no quiero ser tan exagerado, la humildad tiene una parte positiva, que es cuando uno comprende que puede seguir avanzando y puede seguir estudiando y que su conocimiento no es suficiente y por lo tanto abre los ojos a los maestros, al conocimiento superior. Entonces uno se da cuenta de que hay mucho más que no sabe que lo que sabe. Entonces ese es un tipo de humildad basado en la lógica, en la inteligencia, en la comprensión de la realidad. Pero cuando utilizamos la humildad como humillación o como pobreza, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Yo lo dudo mucho.
Y sin embargo eso se ha utilizado como algo espiritual. Porque los santos antiguos, los místicos, lo practicaban mucho. Pero es que los maestros no son místicos. El misticismo es una cualidad humana, devocional. Los maestros no son místicos. Somos nosotros, que somos devocionales. Entonces, daros cuenta aquí que estamos rompiendo conceptos. No, acabo de decir que el misticismo sí que es algo a trascender. Sin embargo, alguien puede pensar que el misticismo es parte de la espiritualidad. Sin embargo, yo creo que hay un tipo de misticismo elevado y un tipo de misticismo rancio de la era de Piscis que todavía lo arrastramos. Como esa forma de pedir al cielo de una forma empobrecida, de una forma rácana, de una forma miserable. Otro concepto que tenemos que erradicar, porque estamos hablando de la era de Acuario, y esta sí que a ver si se nos aclara bastante en nuestro interior. El sufrimiento como maestro. El sufrimiento siempre ha sido un maestro. En la era de Acuario el sufrimiento ya no es necesario que sea nuestro maestro. Ya podemos dejar de sufrir cuando queramos. Ya nadie nos obliga. Hemos vivido tantas vidas, miles de vidas, hemos tenido tantas experiencias, hemos sufrido tanto, tenemos tanto bagaje interior que ya no necesitamos sufrir más para evolucionar y aprender, que no es necesario. Sin embargo, la palabra sufrimiento está todavía inculcado en la mentalidad de los espiritualistas, como una forma de evolucionar. De hecho, yo mismo, que soy el resultado de todo esto que estamos hablando, lo digo porque yo mismo estoy dentro de esto. Yo recuerdo cuando empecé, yo quería sufrir, porque entendía que si sufría, evolucionaba, aprendía. De hecho, yo prefería que la vida fuera dura para mí, o que tuviera experiencias desagradables, amargas. Yo mismo las atraía, las invocaba, porque entendía que era una forma que yo tenía para evolucionar. Ahora, hace pocos años, me he liberado de ese pensamiento. Yo no necesito sufrir nada más. Pero que lo digo y no me siento culpable. Lo digo porque uno puede decirlo y sentirse culpable. No, yo me he liberado. Yo no me siento culpable. Yo no necesito sufrir nada más. Yo para ser maestro no necesito sufrir nada más. Por lo tanto, no voy a invocarlo, no voy a llamarlo. Si debido al karma o a las circunstancias el sufrimiento viene a mi vida, pues bien, pues lo trabajaremos. Pero no es algo que yo invoque, no es algo que yo atraiga, ni es ni siquiera algo que yo considere como algo para aprender. Luego el maestro del sufrimiento cumplió su trabajo en la era de Piscis. En esta era es el maestro de la comprensión y la compasión el que nos permite subir de nivel. Cada era tiene su maestro, cada era tiene su forma de entender la vida y la trascendencia. Por eso, la alegría, la jovialidad, la abundancia, la riqueza, la plenitud, el gozo, el disfrute, son palabras acuarianas que están mucho más conectadas con el verdadero ser, porque el ser es todo eso. ¿Cómo no va a ser el ser eso? ¿Qué es lo que era antes? La negación, la austeridad, no sé, la humillación, todo ese tipo de cosas sufrimiento, que entendíamos que era parte del espíritu, cuando mirábamos a Jesús crucificado, sangrando, llorando, padeciendo, sufriendo. Es que la espiritualidad era tan negra, tan oscura, era tan poco alegre, que cuando alguien intentaba despertar un poco se sentía hasta mal. Cuando alguien se sentía algo feliz, se sentía hasta mal. ¿Cómo puedo yo ser feliz habiendo tantas personas que sufren? Pero es que cada persona es de sí misma, que cada persona trabaje su sufrimiento, su felicidad. No depende de ti, no le quites la oportunidad a otras personas a sufrir.
Cada uno puede sufrir lo que le dé la gana. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Que no podemos estar a expensas de los demás. O sea, yo no puedo ahora decir, no puedo sentir un amor o una alegría infinita porque hay mucha gente que padece en el mundo. Eso es cristiano, eso no tiene sentido. Alguien puede decir, ay, pareces que no eres empático. No, no, pero es que la empatía, eso no es empatía. Porque tú con ese pensamiento no estás ayudando a nada. Todo lo contrario, si fueras feliz, harías feliz a la gente de tu alrededor. Y por imantación, esas personas a lo mejor harían feliz a otras. Nadie podría llegar a ser maestro si no es como lo digo. Porque el maestro vive en la dicha absoluta. Y cómo un maestro se atreve a vivir en ese estado habiendo tanto sufrimiento en este mundo. ¿Comprendéis? Aquí hay un fallo. Aquí hay algo que no entendemos. Entonces, a esto me refiero. Que el enfoque de esta nueva espiritualidad, de esta nueva era de Acuario, es diferente. Y nos cuesta entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo porque no tenemos casi ejemplos. Y cuando llega alguien como Krishnamurti, que habla de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, nadie lo entiende. Porque él rompía con todo. Él era libre. Esta nueva era es libertad, plenitud, gozo absoluto. El desapego es parte de la clave, siempre ha sido. Pero el desapego no es renuncia. Esa es la parte que no se entiende. En la era cristiana se valoraba el renunciante, aquel que renunciaba a la vida material. De hecho, el anacoreta, el monje, no sé, estos que se iban solos a buscar la espiritualidad en la pobreza, en la miseria, en la falta de materia. El que renunciaba, el renunciante, siempre ha sido valorado como un ser espiritual. Pero es que no hacía falta renunciar, lo que hace falta es desapego. Y el desapego no es renuncia, es ponderar la materia y utilizarla desde el espíritu. La materia que tú tienes, la ponderas, quiere decir que le das el justo valor y la utilizas. No renuncias a ella. ¿Para qué? ¿Para qué quieres renunciar a la materia si es lo que tenemos? Porque si todos hiciéramos eso, en este mundo nadie haría carreteras ni edificios, no habría hospitales, no habría medicina, no habría nada. Si todo renunciara al mundo, si todos renunciáramos al mundo, el mundo no existiría. De hecho, si todo el mundo renunciara, por ejemplo, a la sexualidad como hacían estos monjes, pues el mundo terminaría en 80 años. Entonces no puede ser que algo espiritual que todo el mundo pudiera hacer, si se hiciera, acabara con el planeta. Ahí hay un fallo. Entonces a esto me refiero, que a mí me cuesta mucho también pensar de esta forma, porque no tengo padrinos, prácticamente no he encontrado literatura, cuanto apenas, no, es que no encuentro. Encuentro a personajes que sean capaces de abrirme la mente, de que piense de otra forma. Es muy complejo esto, porque todos se basan casi siempre en lo mismo, en la tradición, en lo que decía este maestro, este iniciado de la antigüedad, del pasado. Vamos dando vueltas siempre a eso, lo que decía Sócrates y Aristóteles, lo que decía el maestro tal, lo que decía Yogananda, Sivananda. Y damos vuelta a lo mismo siempre. La libertad de pensamiento es lo más importante para nosotros. Porque la libertad de pensamiento te permite vivir de forma diferente.
Vivir desde el ser, sin tantos condicionamientos ni ideas limitantes. Incluso nosotros, los que estudiamos esoterismo, espiritualidad y demás, meditadores, llevamos esas mismas ideas limitantes a la meditación, a los conceptos, al contacto con el ser. Esto alguna vez hemos hablado, ¿no? Intentamos conectar con el ser desde el ego. Yo, Francisco, quiero conectar con mi alma. Eso es absurdo. Porque Francisco es el ego y Francisco es una sombra. Francisco no existe como tal. Francisco nunca podrá ver al alma. Porque o soy Francisco o soy el alma. Pero es que realmente lo que soy es el alma. Y Francisco es una proyección. Es el espectador el que ve la pantalla de cine, no el cine el que ve el espectador. Cuando tú estás en un cine, la pantalla no es la que te mira a ti. Por lo tanto, Francisco es la pantalla no puede mirar al alma, es el alma el que mira la pantalla. Entonces partimos de la meditación ya desde un punto bajo, que inclusive es pobre y demasiado humilde. Cuando uno dice, no, pero es que yo acabo de empezar, yo no tengo mucha experiencia, yo no soy nadie realmente, intentas meditar, tanta pobreza, tanta miseria interna, ¿a dónde vas así a meditar? No, hay que ser humildes para meditar. ¿Humildes para meditar? Pero si yo soy el ser. Que humilde sea el ego. Pero es que a mí el ego me da igual. El ego no es el que medita. O sea, nosotros mismos dentro de la meditación nos ponemos como tapas. No, yo no puedo subir mucho porque tampoco estoy tan evolucionado, tengo mis defectos, no estoy tan desarrollado, no. Pero ¿por qué hablas así? Pero si es que eso que estás contando, eso no tiene que conectar con el ser. El ser es el ser. El ser no conecta con nada, el ser es el ser. Medita como ser porque es lo que eres. Si meditas como otra cosa, ahí tienes un problema. Porque tienes una dualidad. Entonces meditar desde la riqueza, desde la plenitud, desde la abundancia, desde el gozo, desde el sí, es la meditación correcta. ¿Y quién hace eso? Nadie. Porque uno ni siquiera se lo cree, ni cree que pueda ser. Entonces uno dice, no, hay que ir poco a poco. Fijaros que dice que en la era de Piscis la suma era, por decir de alguna forma, la aritmética matemática correcta. Ahora estamos en la era de Acuario y la era de Acuario no multiplica, sino es exponencial, o sea, es mucho más que la multiplicación. Entonces, antes podríamos decir, bueno, voy poco a poco, después del 1 el 2, pero es que ahora no es así. Ahora del ser vas al ser. Deja ya de decir voy poco a poco. Porque además, ¿tú qué sabes? ¿En qué nivel estás? Para decir que voy poco a poco. Entonces, esta forma de meditar como un niño, con la mente abierta, sin ponerte tú mismo trabas, ni zancadillas, ni cadenas, y de repente meditar a cuerpo descubierto, desnudo, ¿no? Y abrazar al cielo porque crees que te lo mereces. Esa forma de libertad meditativa no se tiene porque nuestra mente no lo impide. Porque sigue habiendo culpa en nuestro interior y sigue habiendo el concepto de merecimiento.
Quizá me lo merezco, quizás no, es que tampoco he hecho tanto para merecerlo. Entonces ahí jugamos con la mente, es que no me he portado bien del todo, es que no estoy siguiendo el ritmo adecuadamente, ay. Estamos siempre con la pobreza, con, con los merecimientos. A ver, un cisne se merece ser cisne. Es una pregunta absurda. El cisne no se merece ser cisne. El cisne es un cisne. Yo soy el ser. ¿Me merezco ser el ser? Soy el ser. No se trata de que me lo merezca o no. Es lo que soy. Entonces, ¿por qué cuando medito no soy como ser? ¿Qué soy cuando medito? El ego que intenta ir poco a poquito a conectar con un poquito más de luz, un poco más de comprensión, un poco más de qué. Entonces, esta forma de comprender la realidad de las cosas no estamos acostumbrados. No sabemos ni cómo hacerlo. No hay una formulación, ¿no?, metódica. Entonces nos cuesta demasiado. Nos cuesta demasiado pensar de esta forma. Pero ya os digo yo, y yo creo que vosotros también que habéis meditado sobre estas cuestiones, que estamos en una trampa, estamos encerrados en prisiones algunas de oro, pero son prisiones, y nuestros conceptos están bastante equivocados. Los conceptos espirituales, de lo que es la vida, de lo que es el espíritu, de lo que es la materia, de lo que es la evolución. Hoy estaba hablando con un compañero en Torrente, que lleva muchísimos años, casi como yo, ¿no?, en estos temas, una persona a la que admiro y quiero mucho. Y claro, y le comentaba esto que a veces hemos comentado, ¿no?, que es otra forma, es un paso más allá de lo que estamos hablando, del tema de volver al hogar del Padre, que esto ya lo comenté hace poco, ¿no? Volver al hogar del Padre, esta frase tan maravillosa que está en la Biblia, que es un sentimiento religioso, espiritual, trascendente, volver al hogar de mi Padre, volver al origen, ¿no?, a la esencia, volver. Es una trampa. ¿Volver a qué? ¿A dónde? ¿Volver a un espacio? ¿Qué espacio? Porque si yo digo volver al hogar del Padre, el Padre tiene hogar, tiene casa, es un espacio. ¿Dónde está? A 15.000 años luz de aquí. Porque cuando hablamos del hogar del Padre miramos al cielo, miramos para arriba. ¿Qué pensamos? ¿Que el hogar del Padre es un lugar? ¿Es un espacio? ¿Es algo concreto? Es el sentimiento de que estamos desconectados, ¿no?, que hemos hecho un largo viaje y queremos volver a casa. Pero es que mi ser es el hogar de mi Padre. Yo soy mi casa. Donde quiera que esté en el hogar del Padre. Es un espejismo mental el creer que estamos fuera de casa del Padre. Nosotros estamos con el Padre siempre. Está aquí, en nuestro lado, en nosotros. Forma parte de mí. Por tanto, yo no tengo que irme a ninguna parte. Es un estado de consciencia. Sin embargo, el sentimiento que me tengo que ir a algún sitio, tengo que volver a casa, es como tener que hacer otro viaje para atrás. Y eso crea confusión mental, porque te aleja al ser o lo que es la idea del Padre, te lo aleja del lugar de donde estás. Es como si te dijeran, ¿dónde estás? Estás muy lejos del Padre. Estás en un planeta donde hay mucho sufrimiento, hay muchos problemas. Ese no puede ser el cielo, ese no puede ser el hogar del Padre. Tienes que trascender eso, tienes que volver a casa. Y uno entonces lo que ocurre es que tiene aversión a la tierra, no quiere vivir. No le gusta este mundo, no le gusta el cuerpo, no le gusta la enfermedad, el sufrimiento, no le gusta esta vida mundana, cotidiana, material, no la entendemos. Pues eso la era de Acuario lo borra de un plumazo. Tú no tienes que ir a ninguna parte. Tú no tienes que irte de la Tierra. Lo que tienes es conectar con tu ser, donde quiera que estés. Ese es el hogar de tu padre, de tu madre, de tu lugar celestial. Está en ti.
forma parte de ti, de hecho eres tú mismo en tu esencia. Luego no se trata de ir a ninguna parte, no se trata de trascender este planeta, irnos de aquí. Por eso yo creo que hace como tres semanas os comenté que yo sinceramente no tengo interés en irme del planeta. Es decir, no tengo ningún interés de irme a ninguna parte, porque no creo que eso sea una solución de nada. Porque yo sé que hay muchos que intentan irse de aquí. Yo a este mundo ojalá ya no volviera más. Pero dices eso porque no estás conectado con la realidad. Hay maestros que están aquí físicamente, deciden estar aquí físicamente. Pues por algo será, ¿no? No será tan malo. Si no se trata de la Tierra, de este planeta, se trata de tu mente, de lo que tú pienses, de tus apegos, de tus miedos, de tus condicionamientos. Ahí está la trampa. ¿Y qué te crees? ¿Que porque mueras eso va a desaparecer? No desaparece. Los apegos, los condicionamientos, las trabas mentales, eso continúa después de la muerte. Entonces, este es un poco el pensamiento acuariano, este pensamiento de pensar de forma diferente, que nos cuesta tanto, eliminar ese sentimiento de culpa. Por favor, quítatelo ya. Sí es cierto que tenemos culpa. ¿Quién la tiene? El ego. Por eso tenemos karma. El ego es el que vive el karma. Pero ¿qué pasa? Es que yo no soy el ego. Como yo no soy el ego, no tengo culpa. No es mía la culpa. Es la del ego, pero como el ego no es real, ¿dónde está la culpa? Os voy a hacer otro comentario que está en el curso de milagros, que creo que ya lo he dicho alguna vez, pero creo que merece la pena recordarlo, y es una expresión que hace el Maestro Jesús sobre el tema de la culpa. Entonces el Maestro Jesús comenta que el ser humano, cuando empieza a despertar un poco conciencia, inevitablemente, debido a su inteligencia, siente culpa. ¿Qué culpa? La culpa de estar separado de Dios. Porque obviamente si Dios no me habla, no debe ser la culpa de Dios. Si no me habla es por mi culpa. Algo habré hecho yo para que Dios no me hable. Entonces, por propia lógica, uno dice, claro, si estoy separado de Dios, claro, es mi culpa, no puede ser la de Dios. Entonces, claro, yo pues, me siento mal porque soy el responsable de esta separación. El Maestro Jesús dice que ese sentimiento de culpa está en la base de todo ser humano inteligente. Pero luego agrega, pero la realidad, Jesús dice, la realidad es que nosotros nunca nos hemos separado de Dios. Jamás. Por lo tanto, ese concepto que tenemos de que estamos separados de Dios es un concepto del ego, de la mente, no de la realidad. Entonces Jesús dice, no hay culpa que valga porque jamás nos hemos separado de Dios. Nunca. ¿Quién? El ser, nosotros, realmente, nosotros nunca nos hemos separado de Dios. Nunca. El ego sí, pero si el ego no existe, no es real. Entonces, como nosotros vivimos todavía en el ego, tenemos la sensación de que estamos separados de la divinidad. Y tenemos ese sentimiento de culpabilidad. Pero ese sentimiento es un espejismo, no es real. Nuestro ser nunca ha estado separado. O sea, nuestro ser, yo, real, yo, el auténtico, el que da vida a esto, el real ser que soy, que está en mí, el que vive, jamás ha estado separado de Dios. Por tanto, ¿dónde está la culpa? ¿La culpa de qué?
¿Entendéis? Entonces, cuando uno empieza a entender esto, se libera de muchas cosas, de mucha pobreza mental, de mucho sentimiento de cuando sufre me lo merezco, de que me merezco estas cosas malas que me ocurren, estas cosas que justificamos, justificamos la pobreza, justificamos el sufrimiento, justificamos, no sé, lo que no es justificable. Y entonces intentamos separar cosas. ¿Recordáis cuando la pobreza siempre estaba asociada a la espiritualidad? Porque Jesús, ¿recordáis lo que dijo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces alguien pensó, pues mira, el que es rico, pues no puede pasar al cielo. Y es extraño que precisamente los ricos son lo que hacen la Iglesia Católica. Luego ninguno debería ir al cielo, ¿no? Mira, esto es una bobada que acabo de decir, pero bueno, una bobada pero que tiene cierto sentido. Pero claro, hay que entender qué es ser rico. Y el rico, el Jesús en ese momento estaba hablando de la riqueza de condicionamientos mentales, de qué es el que es rico en ego, en apegos. Porque daros cuenta que hay personas que tienen poco, pero están muy apegadas a eso poco que tienen. Eso es una persona rica en apegos. Y luego hay personas ricas que tienen mucho dinero y no está tan apegado al dinero. Esas personas están mucho más desapegadas de la materia. ¿Tenéis? A veces vemos a personas que son humildes, pues no tienen mucho, pero están muy apegadas a las cosas, a las pocas cosas que tienen. Eso es la riqueza, el apego a la materia, el apego a la materia, el apego a la riqueza, es lo que te impide subir al cielo. Pero no la riqueza en sí misma. A eso me refiero. Entonces, los mismos espiritualistas siempre han tenido problemas con el dinero. Siempre han tenido problemas con el dinero. De hecho, normalmente nadie piensa en ser millonario o multimillonario. ¿No? Porque incluso piensa, pero es que eso no debe ser ni bueno, ¿no? Eso no puede ser espiritual. A ver, si tuviera tanto dinero, no sé, es que parece, ¿no? Y tenemos la sensación de como que el dinero pervierte la espiritualidad. Cuando es el apego la que la pervierte, no el dinero. Hay personas pobres que pervierten la espiritualidad por el apego que tienen. La riqueza material es como la riqueza espiritual, es fantástica y hay que pedirla. Y sin complejos. O sea, pide al cielo, al ser del universo, llena de abundancia, de independencia económica, de que pueda disfrutar, que pueda hacer un montón de cosas con la materia. Eso no tiene ningún problema, sin embargo, eso casi nadie lo hace porque cree que peca de poca humildad. Entonces preferimos pedir poquito, ¿no? Y como el ser del universo se ve que es pobrecito, pues venga, te doy un poquito, venga, toma. Pero ¿por qué somos así? Imaginaros, el creador del universo, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuán rico es? El creador del universo, ¿cuán rico es? Pues imaginaros, ¿no? ¿Es humilde? Esa pregunta es interesante. ¿El creador del universo es humilde? Pues yo creo que no, porque ha hecho billones de planetas por todas partes. O sea, no ha escatimado en hacer vidas infinitas, planetas por todos los sitios. Vamos, que ha actuado como un gran empresario. Por tanto, humilde no veo que sea mucho. Entonces, nosotros, ¿por qué? Nosotros que somos parte de él, ¿por qué debemos ser humildes? ¿Respecto a qué? Entonces, repito, la humildad para pedir tiene que desaparecer. La humildad solo tiene sentido cuando uno entiende y comprende que puede ser mejor y que puede aprender de otros. Entonces, yo soy humilde en el sentido de que veo que me queda mucho para aprender. Entonces, esa humildad es lo contrario de la soberbia.
Entonces, en ese sentido, la humildad es correcta. Pero la humildad en contrario a la soberbia, no la humildad en contrario a la riqueza. Y esa es la parte que no se comprende. Pensamos que lo contrario de humildad es riqueza. No, 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 no. Lo contrario de humildad es soberbia. Porque lo contrario de riqueza es pobreza, no humildad. ¿Y cómo nos quitamos esa falsa humildad de la cabeza? Es que no hay nada peor que una persona humildemente falsa. Tenemos una falsa humildad, pero vamos, en los grupos esotéricos los encuentras por todas partes. Falsos humildes. Personas que quieren aparentar más de lo que son. O que quieren aparentar algo que no son. O que creen que por aparentar van a ser mejor recibidos o van a pensar que son más elevados, más superiores o más, no sé, cosas así. De esos hay un montón. Yo he sido uno de esos. Cuando era más joven. Ahora, por favor, espero que no tenga esa imagen. Espero. Y si no, me muero porque es algo que no me gusta nada. Entonces me hace gracia porque a veces cuando he dado clases en algún sitio, he dado alguna conferencia, a veces, claro, uno está inspirado, da conferencias, parece muy elevadas, muy potentes, y luego cuando hablo con las personas, me vienen, preguntan o hablamos, claro, yo sí, claro, me muestro normal. O sea, me muestro normal porque soy normal, quiero decir, me muestro como soy. Dice, ay, hoy pareces más asequible, es que no pareces tan asequible y pareces asequible. Y yo pienso, parezco asequible. ¿Con quién habrán estado estas personas? Parezco asequible. Pero si es que yo no considero que sea mejor que tú, ni siquiera. Ese es el concepto, ¿no? Yo no necesito dar una imagen, no necesito atraer a gente. Porque la necesidad es también un impedimento de pobreza mental. En fin, pues en esta estamos. Entonces, ¿qué? ¿Seremos capaces de trascender algo de todo esto que estamos hablando? Porque en esta charla que estamos teniendo realmente estoy quizás dibujando unas áreas de la nueva era que está en contraposición a las antiguas y son cosas muy discutibles. Todo lo que estoy hablando aquí podría ser discutible y sé que es discutible por muchas personas esotéricas. Bueno, pues vamos a discutir, no tengo problema. ¿Que me puedo equivocar? Pues seguro que me equivoco. Pero a lo mejor entre todas esas equivocaciones igual hay alguna certeza. Yo es que lo veo así. Por eso lo hablo así. ¿Vosotros cómo lo veis? Porque vosotros ya lleváis mucho tiempo en estos estudios también. Tenéis vuestro criterio, vuestro pensamiento, vuestra forma de entender. ¿Cómo lo veis vosotros? Teresa, ¿cómo lo ves? Es que eres la única que tiene la imagen. Por eso, los demás se han Hola, escondido. buenas tardes, sí. Bueno, me gusta. En realidad, en el fondo, me gusta porque me identifico más con eso que no con estos otros grupos con los que he conocido, que se consideraban que eran los 144.000 elegidos para ¿Ah, sí? elevarse. Sí, sí, he conocido gente. Sí, y sobre todo porque no tanto que sea rompedor, sino que es más natural. Es algo, mm, es algo de la vida misma, no es algo que te saque de la vida. Pero fíjate, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, cuando hablas del creador, me viene esa pregunta de ¿cómo ves el creador? ¿Qué es el creador? ¿Para qué el creador nos creó? Y a lo mejor es una pregunta un poco, no sé, es como retomar un poco más hacia atrás. ¿Por qué tanto el creador? Mm,
¿Por qué Sí. no, cuando hablas de estados mentales, por qué no pensar que el creador es un estado mental? O sea, dentro de esa necesidad de la misma mente, crear ese estado mental. Pero vuelvo al inicio. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? O sea, no es saber cómo lo ves tú, sino qué es para ti el creador y para qué nos creó. Me encantan esas preguntas sencillas, Sí. amables. ¿Tú me quieres hundir? Es que yo, bueno, no es Eh, necesario que lo bueno, contestes. Cada uno lo puede primero, vivir a su no, no, pero manera. está bien, porque me haces pensar, ¿no? Yo de momento pienso que nosotros no hemos sido creados. O sea, cuando yo hablo del creador, no hablo de un ser que me ha creado. Cuando yo hablo de un creador, hablo de una causa que ha creado el universo o los universos, que es capaz de crear universos, es capaz de crear planetas, es capaz de crear cosas, pero no es capaz de crearme a mí. O sea, el espíritu no puede ser creado. El espíritu no está dentro del rango de la creación, está fuera de la creación. Entonces nosotros somos parte del creador. Como somos parte, no podemos ser creados. Eso para empezar, ¿no? O sea, eso es un punto. Yo cuando pienso en el creador pienso como una causación, como una causa. O sea, como una causa quiere decir que hay una razón inteligente, lúcida, que origina todo lo que existe. Para mí no es una persona, no es una mujer, o es un hombre, o es alto o bajo, no, es un estado de conciencia del cual participamos todos de alguna forma y poco a poco participamos más de esa forma. Entonces quizás yo no lo veo como una entidad, porque sabemos que dioses hay muchos. El dios de la tierra es al que llamamos Dios. O sea, el primer dios es el dios de la tierra. Pero luego está el dios solar. El sistema solar tiene un dios del cual el dios de la tierra es discípulo del dios del sistema solar. Y luego será de la Vía Láctea. Luego... Entonces vemos que el creador se puede expresar cada vez con más potencia en la medida en que más evoluciona la materia por donde se expresa. En la medida en que la materia puede expresar cada vez con más potencia el creador mismo se reconoce a sí mismo en la materia cada vez a niveles más elevados. Pero como todo viene del uno, yo entiendo que no hay un creador independiente, sino que todo lo que existe es el mismo ser. Pero en ese juego de la existencia del ser y de la creación, en ese mismo juego nosotros hemos entrado, hemos decidido participar. Y aquí estamos, o sea, en el sentido de que yo soy el creador y me he sometido voluntariamente a esta experiencia. Si a lo mejor se pregunta por qué, eso sí que no lo sé. Podría pensar que es como un niño que le gusta las aventuras. Igual es que hay algo en nuestro interior, forma parte de nuestra idiosincrasia espiritual de aventureros. Debe ser eso. Que decidimos crear la materia y sumergirnos en ella. La materia no existe hasta que el creador la crea. O sea, el creador sí que crea la materia, pero para crear algo que no existe hace falta materia prima. Entonces, ¿de dónde saca el creador la materia prima si no existe? Pues de sí mismo, por ley de entropía. Por eso, considero que la materia, por eso la conversación de antes, es que para mí la materia y el espíritu son lo mismo. Realmente no veo diferencia, no debe haberla. El aspecto femenino, masculino del universo es que lo mismo. Todo viene del uno. No tiene por qué ser trascendido las cosas. Tenemos que practicar el desapego y expresar el ser. Por lo tanto,
yo veo más bien el creador del universo de esa forma, no como un individuo. Se puede personificar, pero puede haber muchas, porque claro, yo puedo creer en un maestro que existe, puedo creer en el dios de la Tierra, que existe, en el dios solar, que existe, en el dios del sistema solar, del cosmos, que existe, y puedo intentar tener una relación con eso. Entonces sería como muchos dioses. Sin embargo, es que yo también voy a ser eso. Entonces, todos somos lo mismo. Entonces no considero que haya alguien que esté manejando mi destino. Yo no creo en alguien que mueva los hilos. Los muevo yo. ¿Me entiendes? Porque, claro, porque la sensación de que hay un ser superior que es el que organiza, creo que no es del todo correcto. Sino que es que yo soy parte de ese organizador. Y por eso a veces cuando uno dice, yo es que no he decidido nacer o no he decidido venir aquí, pues claro que lo has decidido. Por supuesto. Y todo lo que te está pasando lo has decidido pasar. Y uno dice, no puede ser. Pues sí, lo has decidido pasar. Luego la pregunta cuando te pase algo grave no es, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, Señor, ¿por qué he decidido que me pase esto? ¿Qué quiero aprender con esto? ¿Por qué he decidido pasar por esto? ¿Comprendéis? Entonces, uno decide cosas y ahora dentro de esta nueva era puede decidir otras completamente diferentes. Como no sufrir o abrirse a la plenitud y a la riqueza. Lo decido, lo veo claro, sí, estupendo, ¿por qué no? Por supuesto, no es porque no, es que sí, quiero eso. Pues así veo un poco el creador del universo.